10,6 billones de dólares. BlackRock maneja 10,6 billones de dólares. Eso es más de la mitad del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Se habla mucho sobre BlackRock en Internet y algunos hasta afirman que usan una inteligencia artificial para controlar más dinero que la economía de casi cualquier país del mundo. Pero en realidad, el que manda es Larry Fink. BlackRock tiene participación en el 95% de las empresas más grandes de Estados Unidos, las que están en la lista Fortune 500. Y lo han contratado gobiernos de varios países para ayudar a manejar crisis financieras y para otras tareas del día a día. Esto significa que casi siempre que haces algo en la economía, ya sea trabajando, comprando algo, conduciendo o usando el banco, indirectamente tienes relación con BlackRock. Pero no te preocupes por esos 10,6 billones de dólares. No es realmente su dinero. Ellos dicen que solo son inversores pasivos, lo cual suena inofensivo. Aunque si te gustan las conspiraciones, este tema te llamará la atención. ¿Hasta qué punto es una conspiración? Quisimos llegar al fondo de la cuestión sobre BlackRock y otros gigantes como State Street y Vanguard, conocidos como los tres grandes fondos de inversión. ¿Realmente controlan el mundo a su favor o simplemente se dejan llevar por el crecimiento de la economía de Estados Unidos? Pronto llegaremos a los detalles más oscuros, pero primero vamos a repasar unos conceptos básicos de finanzas que le dan a BlackRock tanto poder. BlackRock es un administrador de activos y lo que hacen básicamente es tomar el dinero de sus clientes y tratar de ganar más con él. Su papel en la economía se basa en una idea que surgió en los años 70, el fondo indexado. Este tipo de fondo fue creado por el primer director ejecutivo de Vanguard y le da a los inversionistas una manera de poner su dinero en muchas acciones a la vez. En vez de apostar mucho en unas pocas empresas, inviertes un poco en cada empresa de todo un índice. Así que en vez de apostar por un solo caballo, estás apostando por todos los caballos a la vez. Los fondos indexados son un tipo de fondo mutuo, que es básicamente una forma en la que muchas personas juntan su dinero para hacer inversiones grandes, que de otra forma no podrían hacer por sí solas. Pero alguien tiene que ser el encargado de reunir ese dinero y administrarlo. Y ahí es donde entran en juego los administradores de activos como BlackRock. Sus principales productos son los fondos indexados y los ETFs, que son muy similares. Estos fondos son populares porque, a diferencia de otros donde se apuesta a pocas acciones o se busca obtener ganancias rápidas con movimientos pequeños en el mercado, tienen menos riesgo, ofrecen rendimientos más estables y son más baratos de gestionar, ya que no necesitas pagarle a alguien para que esté tomando decisiones todo el tiempo sobre en qué invertir, lo que, según los estudios, no es muy efectivo. Cuando el mercado sube un 7% en un día, tu fondo indexado también sube más o menos lo mismo. Esto pasa porque un fondo indexado sigue un índice, como el S&P 500, que es una lista de las empresas más importantes de un país. Si el valor de esas empresas sube, el fondo también sube. BlackRock y otros grandes administradores de activos no están comprando y vendiendo acciones todo el tiempo como lo hacen los inversores activos que buscan ganar dinero con cada cambio en el mercado. En lugar de eso, compran acciones de muchas empresas y las mantienen por mucho tiempo, casi sin venderlas. Esta estrategia se llama inversión pasiva. Una de las ventajas de la inversión pasiva es que, al no vender muchas acciones de golpe, evitan generar un impacto grande en el mercado. Si BlackRock, por ejemplo, vendiera todas las acciones de una empresa de golpe, eso podría hacer que el precio de esas acciones cayera rápidamente, lo que sería malo para todos los inversionistas. Cuando decimos que la inversión pasiva significa no vender acciones de una empresa mientras esté en un índice, es porque las empresas que están en estos índices, como el S&P 500, suelen ser empresas grandes y estables, así que no es necesario estar vendiendo sus acciones constantemente. Además, la mayor parte del dinero que administran viene de instituciones grandes, como fondos de pensiones, compañías de seguros y universidades. Estos fondos de pensiones administran el dinero que las personas ahorran para su jubilación. Las compañías de seguros invierten el dinero que reciben de sus clientes al venderles seguros, y las universidades manejan dinero que han ahorrado para becas o proyectos. Sin embargo, aunque el dinero esté en mano de estas instituciones, en realidad sigue viniendo de personas comunes. Es decir, el dinero que tienes ahorrado para tu jubilación, tu seguro o la universidad es lo que indirectamente está siendo manejado por empresas como BlackRock, y no ganan dinero directamente de los rendimientos de las inversiones. Es decir, no... ¿Cuánto ganas en tecnología aquí en Ciudad de México? Alrededor de 30,000 pesos. ¿Y cuál es tu cargo o profesión? Soy quali... No es que ellos se beneficien cuando las acciones suben o bajan, sino que cuando BlackRock gestiona tu dinero, te cobra una tarifa basada en el total de dinero que está administrando para ti. Si las inversiones que hace con tu dinero, como comprar acciones, suben de valor, el total del dinero que BlackRock está manejando para ti también crece. Y como la tarifa que te cobra está basada en ese valor total, si tus inversiones valen más, también pagarás más en tarifas, porque se cobra sobre una cantidad más alta de dinero. Así que, aunque tus inversiones estén creciendo y eso es bueno para ti, BlackRock también gana más porque la comisión que te cobra está vinculada al total del dinero que administra. Un profesor de economía política llamado Benjamin Brown, que enseña en la London School of Economics, ha estudiado cómo estos grandes administradores de activos, como BlackRock, afectan la economía y la sociedad. Lo que ha encontrado es que a medida que estas empresas gestionan más dinero, su influencia crece, ya que se convierten en los principales accionistas de muchas empresas importantes. Esto lleva a lo que algunos llaman propiedad universal, que significa que estos grandes administradores de fondos terminan siendo dueños de acciones en casi todas las empresas que cotizan en bolsa. Por ejemplo, BlackRock, Vanguard y State Street tienen acciones en muchísimas compañías que cotizan en la bolsa. Aunque pueden tener solo entre el 3 y el 10% de las acciones de una empresa, eso es suficiente para que tengan un peso importante en las decisiones de esas compañías. Según muchos estudios, tener el 5% de una empresa puede parecer poco, pero si los demás accionistas tienen pequeñas porciones, ese 5% convierte a BlackRock en uno de los accionistas más importantes, con la capacidad de influir en las decisiones de la empresa.
No hay casi ninguna diferencia entre Vanguard, BlackRock, State Street y otros administradores de activos cuando se trata de cómo operan. Entonces podrías preguntarte, si estos tres grandes juntos poseen el 25% de las acciones de cualquier empresa, ¿qué pasa con una empresa como Amazon? Los tres grandes tienen el 16% de todas las acciones de Amazon, mientras que Jeff Bezos, en teoría, solo tiene el 8,8%. Deberían preocuparse por maximizar las ganancias de todas las empresas en las que invierten a largo plazo, no solo la de Amazon. Sin embargo, en la práctica no siempre actúan de esa manera, ya que a veces prefieren obtener beneficios más rápidos. Cuantas más acciones tienes, más votos puedes emitir en las decisiones de la empresa. BlackRock casi siempre está entre los 3 primeros accionistas y a veces entre los 5, lo que les da un montón de votos. No hay que olvidar que no es dinero de BlackRock lo que se invierte, sino el dinero del fondo de pensiones de tu papá o los ahorros de tu aseguradora. Suena un poco extraño. Cuando pones tu dinero en un fondo de pensiones, ya no puedes decidir cómo se vota en las empresas donde está invertido tu dinero. Ese derecho se lo das al administrador del fondo. Luego, ese fondo pasa a estar gestionado por una empresa más grande como BlackRock, que es la que finalmente vota en tu nombre. Es como si al final todo el control sobre esas decisiones estuviera concentrado en unas pocas manos. ¿Y cómo usan esos votos? Un estudio de 2017 encontró que los administradores de activos casi siempre votaban de acuerdo con lo que recomiendan los ejecutivos de la empresa. ¿Por qué? Bueno, en los años 80 los directivos solían gastar el dinero de la empresa en cosas como jets privados, oficinas lujosas o incluso en pagar más a sus empleados. Y eso no les gustaba a los inversionistas porque querían más ganancias. Para que los directivos trabajen en beneficio de los accionistas, en vez de darles todo el dinero directamente, gran parte de su sueldo se les da en forma de opciones sobre acciones. Estas opciones les da la oportunidad de comprar acciones de la empresa en el futuro a un precio que suele ser parecido al precio actual. Si la empresa tiene el éxito y el valor de las acciones sube, los directivos pueden comprarlas al precio más bajo acordado y venderlas al precio más alto del mercado, ganando la diferencia. Esto los motiva a mejorar la rentabilidad de la empresa, ya que cuanto mejor le vaya, más podrán ganar ellos con esas acciones. Esto permitió que los inversionistas presionaran a los directivos para que actuaran más en interés de los accionistas, es decir, en interés de obtener más ganancias, en lugar de invertir en mejorar la empresa o compartir las ganancias con los empleados. En la época de nuestros abuelos, más personas comunes tenían acciones y podían votar sobre cosas importantes, como elegir la junta directiva, aprobar fusiones y adquisiciones o decidir sobre los salarios de los ejecutivos. Era como una especie de democracia para quienes podían invertir. En 1950 el 94% de las acciones estaban en manos de familias comunes, pero hoy eso ha cambiado. Actualmente el 10% más rico de la población controla el 86% del mercado de valores y fondos mutuos, mientras que el 1% más rico controla el 50% del total. La pequeña parte que queda, un 14%, está en manos del 90% restante de la población. Dentro de ese 90%, el 10% más rico controla aproximadamente la mitad de ese 14%, dejando al resto de la población con una fracción mínima de participación en el mercado.